Hola, ¿qué tal? El paro bajó en junio en Castilla y León. Por lo general suele ser un mes en el que desciende el desempleo. Se notan las contrataciones de verano. Para nuestra comunidad los datos son buenos. Castilla y León registró el segundo mayor descenso del país, por detrás de Baleares. Enseguida vamos a analizar las cifras, tanto regionales como nacionales. El paro también bajó en España en junio. El paro se reduce y aumenta la afiliación a la Seguridad Social. De todo ello hablamos hoy con Raúl Santa Eufemia, que es secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León. Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y también está con nosotros Nieves Granados, que es la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Castilla y León. Nieves, también gracias por acompañarnos, como siempre. Bueno, lo primero es conocer esos datos que se registraron en el mes de junio. En Castilla y León, el número de parados inscritos en las oficinas del empleo cayó en 4.700 personas. Ahí ven la cifra exacta, por lo que el total de desempleados en la comunidad se sitúa por debajo de la barrera de los 120.000. Son exactamente 117.658. El paro cayó con respecto a mayo un 3,85%. Es, como decíamos antes, la segunda caída más importante por comunidades autónomas y además bastante por encima de la media española, que está en el 1,45% de caída. El paro descendió en nuestro país en 42.409 personas hasta situarse en los 2.880.000 desempleados. Así que, bueno, pues con estas cifras, con estos datos, bueno, pues la primera pregunta es la obligada. Vamos a ver cómo interpretan estos datos, bueno, pues nuestros invitados. Raúl, ¿qué interpretación podemos hacer de estos datos del mes de junio? Pues en datos numéricos, lo que son los números son positivos. Positivos sobre todo por la consecución de la reforma laboral. Llevamos unos meses en el que entendíamos que por algo íbamos a derribar la reforma laboral que se había marcado en la precarización de ese anclaje de contratos, pero nos queda una parte. En la parte positiva hay que analizar a partir de ahora cuál es realmente el contrato, tiempo al día, tiempo al mes, realmente los sectores. Por lo tanto, positivo como datos, pero sobre todo también positivo porque la reforma laboral estatal está dando en el ámbito de comunidad autónoma esos datos positivos. O sea que el titular es bueno, pero hay que entrar también, ¿no?, en la letra pequeña, analizar la letra pequeña. Nieves, ¿cómo interpretas estos datos del mes de junio en Castilla y León? Bueno, los datos son buenos. Junio, como tú has dicho, es un mes en el que tradicionalmente baja el paro por el tema estacional, y ante estos buenos datos, pues también tenemos que tener en cuenta que el primer trimestre del año en Castilla y León el paro aumentó como un 8%. Entonces sí que es muy bueno este dato, pero realmente en los meses anteriores no hemos estado a la altura de lo que sucedía en el resto del Estado. O sea que viene a compensar un poco ese aumento del paro que hemos tenido este año. Bueno, y vamos a incorporar también a Ángela de Miguel, que es la vicepresidenta de COE Castilla y León. Ángela, gracias por estar con nosotros un día más. Hola, buenos días a todos. Bueno, hemos visto los datos del paro en Castilla y León en el mes de junio, que son buenos para la comunidad. Ángela, ¿cómo interpretas bueno, pues estos buenos datos? Bueno, la verdad es que las cifras son positivas. Nosotros siempre nos alegramos cada vez que nos encontramos con más personas trabajando, porque la vocación que tenemos las empresas, y es lo que queremos, es crear empleo y mejorar la economía de nuestra comunidad autónoma. Pero es verdad que estos datos hay que tomarlos con cierta cautela, por cuanto que estamos en una coyuntura económica complicada. Estamos viendo esa inflación en torno al 10%, que supera el 10%, y con problema también de suministro de las empresas, y creemos pues que hay que tomar medidas para que podamos mes tras mes poder seguir dando datos de estas características. De eso vamos a hablar más adelante, porque claro, efectivamente el tema de los precios va a influir en los trabajadores que pierden poder adquisitivo, pero antes yo quería incidir en una cuestión, y es que estos datos del mes de junio en Castilla y León, bueno, pues esta bajada es la segunda mayor bajada en España, por detrás de Baleares, y entiendo que Baleares, que es una comunidad muy turística, muy vinculada al verano, bueno, pues puedo entenderlo. No sé por dónde puede explicarse esa segunda mayor bajada en toda España de Castilla y León, Raúl.
positivamente el sector hostelero, el sector turístico, es un sector que siempre ha primado en el PIB de Castilla y León, por lo tanto hay que seguir también de aquí, agradecer la entrada de Ángela y Miguel y también la CEO de Castilla y León, en el que sigamos impulsando este sector para hacer un sector que ancle población, que ancle no solo trabajo para pocos días o pocos meses, estacional, sino que sea un trabajo realmente de calidad. Por lo tanto, ese turismo que tiene de costa, lo que comentabas, en Castilla y León tenemos el turismo también interior, que durante muchos años y durante muchos meses al año también prima. Por lo tanto, hay que hacer el ejercicio, lo que digo, de acompasar la contratación, a marcar la calidad, ya no solo de el tiempo estival, sino de que no sea solo estacional, y luego también, claro, la dificultad en el que marquemos, en el que una vez que pase este periodo estival, veamos también la realidad de cómo evolucionar Castilla y León con la posibilidad de otros sectores que, bueno, que vemos que, por ejemplo, los componentes electrónicos, industria estaba dando signos un poquito de dificultad con la entrada de estos chips y todo esto, ahora está llegando de nuevo y se ve una producción continua, pero hay que hacer una realidad en la que la hostelería y el turismo de interior, de una vez por todas, como hablábamos también en vuestro programa hace un mes, en el que se marque realmente para también anclar población y salarios. Nieves, ¿cómo interpretas bueno, pues esta buena bajada de Castilla y León en el mes de junio, la segunda mayor? Bueno, se ve que ha bajado el paro en todos los sectores. Servicios, desde luego, es un motor potente, pero industria también ha bajado, como comenta Raúl. Parece que la situación se está estabilizando y las empresas están teniendo unos beneficios superiores al 5%, con lo cual vamos a tener que volver a insistir de que con una inflación del 10%, si la industria está yendo bien, hay un ciclo positivo de economía, habrá que equilibrar los sueldos para que los trabajadores no tengamos tanta pérdida de poder adquisitivo. Ángela, apuntaba Raúl, bueno, pues que las cosas se están haciendo bien en el sector del turismo, ¿no? Vemos que sí que está influyendo, bueno, pues la campaña veraniega en que baje el paro aquí en Castilla y León. Hombre, evidentemente cada vez y vemos como este turismo de interior, incluso después de la pandemia, pues como muchas familias buscan otro tipo de turismo y desde luego ahí Castilla y León tiene un potencial muy importante para convertirse en un referente nacional e internacional en todo lo que tenga que ver con ese turismo sostenible, turismo de calidad, turismo de excelencia, muy vinculado desde luego al tema cultural y a todo lo que tenga que ver con la gastronomía y el vino, en el cual desde luego pues somos una potencia internacional. Ángela, pero me imagino que se explica ya no solo desde el sector del turismo, sino desde otros sectores, porque los datos que veo es que el paro bajó aquí en Castilla y León un 3,85 frente a la media nacional, que es del 1,45, o sea que eso, que en general ha sido un buen dato para Castilla y León. Bueno, es verdad que se han pasado unos meses bastante complicados en muchos sectores, también por esa escasez en todo el tema de suministro de materiales, con lo cual ha habido que parar producción en algunas plantas. Y bueno, las empresas pues poco a poco pues van haciendo todo lo que pueden por ir volviendo y recuperando esa normalidad. Yo creo que es bueno, desde luego, esos indicadores de que un poquito se está recuperando en todos los sectores, porque se han pasado también unos meses un poquito complicados. Estamos hablando de descenso de junio con respecto a mayo, pero si miramos las cifras con respecto, bueno, pues al año pasado, un 22% de bajada en Castilla y León, en España un 20%, claro, que la situación de la que veníamos, Raúl, era bastante mala todavía. El 2021, es verdad que ya estábamos, bueno, pues que veíamos la pandemia como que habíamos pasado lo peor, pero todavía estaba afectando al sector, por ejemplo, de la hostelería y otros sectores, ¿no? La menor dificultad durante el año pasado y el anterior, esos 24 meses, 26 meses, eran en que al final, en el consenso de las dos partes más representativas en la parte social, que es UGT y Comisiones Obreras, como COE o aquí COE Castilla y León, hemos estado siendo muy serios en materia de la parte sectorial, la parte de productividad, la parte energética, o sea, toda la evolución desde la propia pandemia, en la que al final los protocolos marcaban el cómo abrir la productividad y cómo poder marcarse esas rayas rojas en la hostelería, en los sectores, en el tema de mascarillas, pero por lo tanto también tomando el relevo que dice mi compañera de Comisiones Obreras, en el que tenemos ya el día 6, la primera movilización, pero también desde aquí aprovechar que está Ángela y Miguel presente, en el que entendemos lo que es la inflación del 10,5, el 5,5 subyacente, si quitamos la energía, que entendemos todos que es un problema tanto para la industria como también para los hogares, menos mal que hace ahora calor,
pero veremos a ver qué pasa en septiembre, también con la dificultad que está pasando entre Ucrania y Rusia, pero no hace falta otra que decir claramente a todos los sectores, porque realmente vemos que sí que hay beneficios, si no realmente hemos nosotros reconocido durante 20 y pico meses que había que bajar el pistón en esa presión reivindicativa, porque entendíamos que todos tenemos que llegar a un acuerdo en el que si todos nos hemos entendido en la fiscalidad, en los ERTEs, ante una pandemia en unos sectores, en el día de hoy hace falta una recuperación salarial. Y sobre todo por algo muy fácil, en el que va a trabajar por un salario, y si solo gana uno, que es la patronal, eso no se llama contrato. Un contrato es entre empresa y trabajador, y aquí el beneficiario es el empresario, porque entendemos que además las familias consumen, y si al final no hay poder adquisitivo, el consumo llega donde llega. Entonces, por la parte patronal, ellos verán, nosotros sabemos cuál es el único ejercicio. Si no hay entendimiento, hay movilización. El día 6 le empezamos, y sobre todo porque si ellos producen, hay que consumir, y para consumir hace falta salarios. Ángela, bueno, pues recoge el guante de Raúl. Bueno, toda esa inflación va a repercutir en trabajadores, en empresas. No sé, ¿cómo ve las reivindicaciones de los sindicatos? Bueno, realmente la inflación es algo terrible, ¿no? que desde luego nos afecta a todos, sobre todo que estamos teniendo una inflación, en este caso en Europa, muy vinculada a ese aumento de la energía. En Castilla y León, que tenemos, bueno, sobre todo el sector industrial, estamos viendo cómo están aumentando algunos de sus costes fijos en más de un 30% con esa subida de la energía. 30% que no pueden repercutir en el precio final. Lo que estamos hablando es de que hay un margen importante, una disminución muy importante del margen de beneficios. Las empresas están haciendo un esfuerzo muy importante porque esa inflación, están intentando esa subida de precios, no repercutirla en el consumidor final, sino que bajando una parte importante de esos beneficios. También hay que tener en cuenta el tejido productivo que tenemos en Castilla y León, que la mayoría, no más del 90% de las empresas son empresas muy chiquititas de menos de 10 trabajadores, con lo cual estamos hablando de un tejido productivo al que toda esta subida y esta inflación también pues, le impacta muy negativamente, con lo cual pues, al final, como siempre hacemos, con esa seriedad que nosotros tenemos cuando pactamos o cuando hablamos y nos sentamos en campos de la negociación colectiva, tenemos que valorar todo porque tenemos que tomar medidas que permitan esa supervivencia de las empresas y, lógicamente, buscando un equilibrio, que es lo que siempre buscamos. Pero la situación es muy complicada porque creo que aquí tenemos que hacer entre todos un pacto para que realmente no se repercuta y controlar la inflación un poquito haciendo el esfuerzo entre todos, porque si al final repercutimos todo en el precio final, lo que nos vamos a encontrar es una espiral inflacionista muy alta que nos va a costar luego muchísimo parar. Y se acercan tiempos complicados, luego vamos a hablar también de ello. Vamos a ver en qué sectores se ha notado más ese descenso del paro. Lo vamos a ver a continuación, servicios, lógico como no, influye el verano, de eso estamos hablando a lo largo del programa, las vacaciones, eso influye en las vacaciones, en la hostelería, en la restauración, en los alojamientos, etcétera, etcétera, pero también se ha notado, como decía Raúl, en la industria y atención también en el sector de la construcción. Vamos a incorporar al programa a Sofía Muñumer, que es directora de servicios de ADECO Castilla y León. Sofía, ¿qué tal? Gracias por participar. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué empleos se están demandando más ahora mismo en Castilla y León para cubrir el verano? Pues lo que más se está demandando son todos los perfiles vinculados a los sectores de hostelería, sectores también como el comercio, tanto físico como digital. Y bueno, lo estabais comentando antes, que también están solicitando perfiles del sector industrial. Más concretamente, los perfiles más demandados son dependientes, mozos de almacén, también nos solicitan operarios y carretilleros, y todos los vinculados al sector de la hostelería y del turismo, como pueden ser cocineros y camareros. Claro, vemos que ahí el sector del turismo tiene mucho tirón. Yo no sé si en el resto de perfiles difiere mucho del resto del año, la temporada de verano con respecto al resto. Pues la diferencia sobre todo está en turismo, porque durante todo el año sí que es cierto que los perfiles que he comentado son muy estables, nos lo solicitan prácticamente todos los meses del año. ¿Y cuál es el perfil de la persona que busca trabajo ahora en verano o que más se contrata en verano? Pues suelen ser personas que durante el año académico están estudiando y que aprovechan los meses de verano para buscar un empleo temporal que bueno, les permita tener unos ahorros.
¿Ese es el perfil también que se demanda más por parte de las empresas? Bueno, como las empresas ahora, sobre todo con el tema de rebajas para la parte de comercio y también logística para reparto y demás, fruto del pico, sí que demandan personal que vaya a estar pues, temporal durante estos meses. Entonces sí que viene bien por las dos partes que tengan el mismo objetivo, que sea durante unos meses y que finalice una vez acabado el verano la relación laboral. Entonces sí que se está buscando este tipo de perfil. Aparte, lo que sí que se persigue es que sean personas que tengan proactividad, que sepan de una manera ágil adaptarse al puesto de trabajo, ya que la curva de aprendizaje tiene que ser cortita porque los meses que van a estar también van a ser poquitos. Sofía, me imagino que la situación que veis bueno, pues, de este verano, ya más o menos sabéis cómo va a ir el verano en cuanto a la contratación, pero ¿y qué va a pasar a partir de septiembre? Ya se nos está diciendo que va a ser un otoño, bueno, pues difícil económicamente, que bueno, hay una gran posibilidad de que haya una recesión económica. Claro, la situación económica influye en la situación del empleo. Yo no sé cómo están viendo desde las agencias de empleo, cómo puede ir el tema del paro, del desempleo, cómo puede ir el resto del año. Sí, pues tener una visión incluso a corto plazo es muy complicado ahora. De hecho, el gobierno y las instituciones económicas continuamente están cambiando las previsiones de crecimiento, entonces es muy difícil poderos daros datos. Lo que sí que podemos confirmar es lo que hemos hablado, que estos principales sectores van a necesitar todavía personal. El sector de la industria y también el de comercio, tanto digital como físico, va a seguir demandando trabajadores. Esto es la previsión que tenemos, que continúe con la demanda y fíjate, el año pasado teníamos un 12,9% menos de ofertas de empleo y esperemos que esto se mantenga. Las previsiones son buenas, pero sí que es cierto que con la inflación y el conflicto de Ucrania, las materias primas, es muy difícil dar una estimación y bueno, lo que preveemos no son datos negativos, ojalá que sea así, pero no tenemos certeza de nada. Claro, sí, que es un contexto de mucha incertidumbre económica. Sofía Muñumer, directora de Servicios ADECO Castilla y León, gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, pues la misma pregunta les voy a lanzar a los invitados. Nieves, es verdad que hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo pensáis los sindicatos que puede ir a partir de septiembre, el otoño, en cuanto a empleo, en cuanto a contratación? Cuando termine el verano va a ser una situación más complicada, desde luego, pero todo va a depender de si somos capaces de sentarnos y acordar un pacto de rentas, una subida de salarios que no perjudique al funcionamiento de la economía, pero que permita el consumo, porque nosotros, aparte de trabajadores, somos consumidores. Si los salarios se quedan al nivel que están, no vamos a poder consumir y eso va a suponer un problema importante. Raúl. Bueno, escuchando a la señora ADECO, si sigue manteniendo una empresa de recolocación o de inserción laboral la palabra cortito, estudiantes para algo de dinero, pues realmente ahí está el sistema laboral de reciclar o reinsertar al mundo laboral tanto a estudiantes como a personas, que sucede en Castilla y León, que puede ser el edadismo de gente mayor que lleva muchos años invisible. Por lo tanto, veremos a ver qué sucede, sobre todo en materia energética, porque al final podrá ser la realidad, pero también la excusa de cualquier industria, pero sobre todo veremos qué pasa con el consumo propio, porque entiendo que Ucrania ha podido tener la dificultad a nivel europeo. Podemos entender que el tema energético, ya no solo por la industria, sino el que sucede con el tema de las calefacciones y con el sistema de percibir al menos un poco de calor en tu hogar cuando vienes de trabajar, pero sobre todo el consumo de los bolsos. Y seguramente si los trabajadores trabajan todo lo que está demostrándose en los datos del paro, pero no llevan percepción salarial a su casa, pues realmente vemos otra vez en el que vuelve a ganar una sola parte, que es la patronal, y una vez más, desde aquí hacer un llamamiento en el que de momento a nivel estatal están buscando esa materia de ayudas. El ámbito local
y autonómico es ahora mismo el que tiene el balón en el tejado, y esperemos también desde aquí un llamamiento de urgencia en el que el gobierno de coalición nuevo, de una vez por todas, dejen de hacer el don Tancredo y se pongan a trabajar para Castilla y León. Ángela, un poco cómo ve la situación desde la COE Castilla y León, eso, pues en los próximos meses, pero no me refiero, claro, al verano, me refiero ya a partir del otoño. Bueno, pues como bien han dicho mis predecesores, estamos ante una situación de bastante incertidumbre porque tenemos una coyuntura internacional compleja, estas cifras altas de inflación y eso hace que estemos en un entorno de incertidumbre. El problema de la incertidumbre es que muchas veces cuesta tomar decisiones de inversión por parte de las empresas que normalmente siempre buscan una estabilidad para poder tomar este tipo de decisiones, con lo cual desde COE lo que siempre pedimos es una estabilidad normativa que permita afrontar inversiones y desde luego un apoyo decidido por ayudar a las empresas para poder mejorar y salir fortalecidos de esta situación de coyuntura y que las empresas hagamos eso que queremos, ¿no? Que es crear empleo y crear riqueza, que es nuestra vocación. Para ello creemos que también es muy importante que cuanto antes pues, se reúna ahí el Consejo de Diálogo Social para que podamos trabajar y consensuar esas medidas que van a ser tan importantes para ese futuro de Castilla y León. Los datos de junio también nos dejan cifras positivas en afiliación. En Castilla y León, los afiliados a la Seguridad Social, lo vamos a ver ahora mismo en la pantalla, bueno, pues aumentaron un 0,97% con respecto al mes anterior, es decir, 9.000 afiliados más, por lo que el total asciende a 946.000 afiliados. Sube además en todas las provincias, entonces no solo es significativo, Raúl Nieves, que baje el paro, sino que aumenten también los afiliados, claro, y otra cosa es lo que decía Raúl, ¿no?, de las características que tenga el empleo. Nieves. Bueno, sube la afiliación, sí, como consecuencia de este descenso del paro. Lo que vemos es que las contrataciones, a pesar del efecto que se nota, y se nota mucho de la reforma laboral cara a reducir la temporalidad, no estamos yendo tampoco al mismo ritmo que el resto del Estado. Ahí no sé por qué motivo, a lo mejor los empresarios nos pueden decir por qué en Castilla y León se están haciendo más contratos temporales que en el resto del Estado. Ángela, nos dice Nieves de Comisiones Obreras que se están haciendo menos contratos indefinidos que en el resto del Estado. ¿Por qué puede ser? Bueno, nosotros realmente cada sector y cada realidad hay que verla, ¿no? Porque a veces es complicado hablar de manera global. La vocación de cualquier empresario es tener ese empleo estable e indefinido, porque eso significa que tenemos capacidad y tenemos personas que demandan nuestros productos de manera estable durante todo el año. Yo creo que esa es la vocación que tenemos cualquier empresa. Cuando no lo podemos hacer así es porque, lógicamente, la demanda que tenemos de nuestros productos o de nuestros servicios pues no tiene esa estabilidad en el tiempo, y ahí es donde tenemos que trabajar todos con las administraciones para poder consolidar lo que es esa demanda, para que realmente nosotros podamos cumplir con lo que queremos y es nuestra vocación, que lógicamente es esa estabilidad. Para cualquier empresario es muchísimo mejor tener esa estabilidad y esos trabajadores pues el mayor tiempo posible con nosotros, porque la formación es muy complicada. Cuando tienes talento, pues lo que quieres es, lógicamente, como tenemos muchísima en Castilla y León, pues tenerlo el mayor tiempo posible con nosotros. Y yo quería aprovechar, Ángela, es verdad que a lo mejor tendremos que preguntárselo a la Asociación de Autónomos, pero ¿qué le parece que el Gobierno y los autónomos estén, bueno, pues a punto de cerrar pues un acuerdo? Me parece que esta semana se podría cerrar ese acuerdo en cuanto al régimen de cotización por rendimientos, que consta de 15 tramos de cotización, así, de manera breve, para terminar ya el programa. Bueno, pues nosotros, lógicamente, la asociación de muchos de autónomos, la más importante, está dentro del COE, por lo cual, lógicamente, somos parte de esa asociación de autónomos, en la cual pues, se está haciendo una negociación que nosotros siempre creemos que es muy importante, es decir, al final tomar medidas que estén consensuadas con quienes realmente saben y conocen el sector. Habrá que esperar finalmente a ver cuáles son las últimas medidas, que son las que finalmente se aprueban, pero desde luego siempre vamos a estar ahí apoyando que se tomen desde el diálogo, el acuerdo y el consenso, porque nos parece que es la mejor manera de poder llegar a un buen punto.
Muy bien, gracias Ángela por participar. Raúl Nieves, bueno, pues como siempre, el próximo mes analizamos los datos, pues eso, de mes de junio, de julio ya estaremos analizando. Bueno, veremos si esos buenos datos del mes de junio se repiten en los próximos meses, veremos también qué pasa después del verano y qué repercusión tiene la subida de los precios tanto en los trabajadores como en las empresas. Serán temas de los que hablaremos en próximos programas. Ahora llega Cristina Camel y su programa. Vamos a ver, Cristina, ¿qué tal? Pues bien, Pilar, fíjate, pero sorprendida, según los datos que arroja la plataforma de investigación de mercados más importante. El 30% de los españoles anulan, cancelan sus vacaciones ante la subida de precios y más de la mitad buscan alojamientos y destinos más baratos. Hablaremos de vacaciones una vez más, de aeropuertos, de huelgas, pero también hablaremos de la séptima ola del COVID. ¿Es así? Con los expertos aportaremos datos. Gracias, bueno, Pilar. Pues estaremos muy pendientes de todos esos temas. Y nada, ustedes que disfruten del día y que mañana seguimos aquí en Castilla y León Televisión. Hasta mañana.